Buenas noches, este es un programa más de Sin Temor a Decirlo. Como todos los jueves tenemos invitados que de alguna manera marcan la agenda democrática de nuestro país en diferentes espacios, tanto universitario, municipal, distrital y de gobierno. Hoy ya tenemos a Miguel Barrantes Igunza. Él es estudiante de filosofía por la Universidad Villarreal, y con él vamos a conversar un poco cómo se está viendo la democracia en la Universidad Villarreal. Bienvenido, Miguel, buenas noches. Miguel, quería conversar esta noche contigo sobre las elecciones que se está viviendo. Es un momento algo importante para la universidad y para los estudiantes frente a lo que ya se venía, que es la nueva ley que ya ha sido aprobada, que ya ha sido de alguna manera implementada, y que ya hay alumnos que están sufriendo de alguna manera, incluso la ley, a pesar de que se considera no retroactiva porque ya la RN no existe como oficina, ahora está la CENEDU, y alguna gente no sabe quién le va a firmar ahora su bachiller, su titulación, y están en un caos total. Frente a este caos, ¿cómo es que lo están viviendo los que aún son estudiantes? ¿Cómo ven la nueva ley frente a lo que se conoce como la Superintendencia de Fiscalización, que es la CENEDU? Coméntanos un poco de eso, Miguel. Bueno, los estudiantes que participamos en el largo proceso de lucha, ¿no?, por evitar que esta ley se apruebe, vemos con total pena, ¿no?, que esta ley vulnera los derechos de los estudiantes. Es más, pensamos que los que estamos en contra, aquellos que la apoyaron en su totalidad, no fueron conscientes consigo mismos, no fueron conscientes con su movimiento estudiantil. Tenemos el caso de algunas federaciones, tenemos el caso de algunos alumnos que salieron con los órganos de gobierno. Ahora, ya con la derrota, queda un trabajo muy extenso por hacer. ¿Cómo vamos a reaccionar en frente a ello? Ahora se viene, por ejemplo, en la universidad el proceso de elecciones, con una nueva ley, con un nuevo comité electoral y un nuevo reglamento. Estamos trabajando de fondo. La nueva ley, en muchas de sus novedades, porque la aplicación era distinta para las particulares y estatales, es un poco más exigente. Es que los estudiantes, me considero todavía estudiante porque todavía no termino la carrera, me debo considerar también, pero yo estoy con la antigua ley, y por ejemplo ahora con la nueva ley te piden inglés, no que acredites con que, por ejemplo, se formó negociados. La Universidad de Sarvallejo, para matricularte en quinto o sexto ciclo, te pedía que tengas básico, pero con ellos abrieron su propio centro de estudios. Pero ahora no, la nueva ley no, te exige que fundamentes, que sustentes tu idioma, un idioma nativo o extranjero. Luego la nueva ley también aumenta los créditos a 75, de lo que a 35, dependiendo de cada universidad. Si jalas 3 veces un mismo curso, ya está fuera de la universidad para siempre, ya no, y con esto se acaban los famosos estudiantes eternos. Entonces, de alguna manera, ¿por qué molestarse con la nueva ley? ¿Por qué no aceptar un poco más de exigencia? ¿O es que el capítulo que da ciertas funciones a una fiscalización le teme la universidad? O el comité estudiantil en este caso. El movimiento estudiantil debe estar de acuerdo, debe ser educado de acuerdo a la realidad en la que vive. Se nos pide un montón de requerimientos que el Estado mismo no está en su condición de mantener. No garantiza la gratuidad de la enseñanza, no vulnera también el derecho a huelga, el derecho a protesta. Nosotros los estudiantes nos caracterizamos por estar siempre en la vanguardia, por siempre ser aquel brazo social que está en contra de las injusticias cometidas por los estados, por los gobiernos de turno, sea cual fuere el color que tenga. En este caso, esta ley, por ejemplo, la segunda carrera no garantiza la gratuidad de enseñanza en el caso de las estatales. Se nos pide un montón de créditos, recordando también que hay compañeros que no pueden acceder a ellos, por el tema de trabajo, por el tema de enfermedades tal vez, etc. También el derecho a huelga, reitero nuevamente, se penaliza, porque deja entrever que cualquier acto de violencia es penalizado con la expulsión del estudiante o el conjunto de estudiantes que lo cometan. Ya, pero no debe ser así, porque cualquier acto puede ser tomado como violento, de acuerdo a la interpretación que le dieron las autoridades. Claro, o sea, siempre las normas y en las leyes son interpretaciones para cada tipo de caso. De eso trata el derecho al final y al cabo, de interpretaciones respetando principios dependiendo del tipo de estado que se está.
estando en Estado de Derecho, hay principios, estamos regidos por familias germánicas y romanas, una mezcla en el Código Civil. Eso es cierto, porque en realidad no hay una identificación propia de nuestra legislación como sociedad, y eso es a veces el problema, que copiamos modelos extranjeros sin tener en cuenta los propios. Había un reportaje que dio sobre las elecciones que hubieron, donde dice que se conoce a toda voz que los apristas están muy metidos en la Universidad Villarreal. ¿Cómo ellos, como parte de su frente estudiantil, tomaron la nueva ley? ¿Ellos están de acuerdo o no de acuerdo? ¿Ha habido un trabajo conjunto con ellos para la nueva ley o ustedes creen que ellos tienen una posición tal vez un poco neutral? El aprismo, por ser un partido de gobierno, siempre va a estar de acuerdo a la coyuntura, por el lado de la mayoría. Ejemplo fue el proceso del régimen laboral juvenil, la lucha que tuvimos contra ese reglamento. Ellos estuvieron en un paso, estuvieron a favor, luego pasaron a estar en contra al ver que el rechazo era masivo. Ahora, ¿qué se puede esperar de un partido que ha demostrado a lo largo de su historia siempre ser comodín? En la Universidad de Villarreal ellos han acomodado a la coyuntura. Han agarrado, por ejemplo, el año pasado tuvimos elecciones para elegir la Asamblea Estatutaria. Solamente se inscribieron dos listas conocidas ampliamente en ser frentes apristas, presididas por apristas. El actual rector es militante aprista, Viaña, y es militante a la vez del siglo XXI, una de las agrupaciones macro de Villarreal, la otra es UNASI, las únicas presentes también en la Asamblea Universitaria. Ellos siempre van a querer acomodarse. Por ejemplo, ahora para darle a conocer el nuevo reglamento, no fue con meses de anticipación, no se dio las precauciones del caso. Tenemos que recolectar, o los que van a participar en las elecciones ahora tienen que recolectar firmas en una época de vacaciones. ¿En qué momento vas a llamar a los compañeros para que firmen, para que te apoyen electoralmente? Ellos ya tenían conocimiento de ello. Pero bueno, tienen todas las de ganar, ¿no? Y ojalá que haya alguna agrupación que surja y les haga frente. La nueva ley está con tendencia a hacer una privatización también de la educación, eso es clarísimo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de privatización? En países como Chile, donde sales del colegio y hay 6 bancos esperándote, diciéndote no te voy a cobrar nada durante tus años de estudiante, pero este va a ser el monto mensual y me lo vas a pagar cuando consigas un trabajo. Y es tan ley que cuando consiguen un trabajo como estudiante chileno se le descuenta de su monto hasta que termine el pago. Y a veces, Camila Vallejo una vez lo dijo en una conferencia, se paga 5 veces más de lo que debería costar en un estándar. Pero hay una realidad también, y es que las universidades estatales en principal, porque las particulares de alguna manera tienen sus fondos privados y hay un mantenimiento total, pero en el caso de las estatales, los céspedes, los parques, la infraestructura, la pizarra, los asientos, o sea, es increíble, está en pésimas condiciones. ¿Cómo se podría mejorar estas condiciones sin viabilizar la nueva ley hacia una privatización? El tema no es de que no hay presupuesto, presupuesto hay, debe aumentarse obviamente, pedimos el 6%, muchos, pero con el presupuesto que se tiene se debe tener un mejor manejo. Lo malo es que hay corrupción dentro de las cúpulas universitarias, ya sea el rector conjunto con los decanos o estudiantes que se acomodan a este brazo delincuencial. En el caso de Villarreal, por ejemplo, ellos nos mantienen, por ejemplo, con carpetas del año 70, en los años 70, en triple A. Las carpetas están en condiciones deplorables, los baños están descuidados por mala administración. Por mala administración. Presupuesto, se le designa un presupuesto a Villarreal, pero ¿cómo es que las autoridades lo manejan? ¿Cómo es que lo distribuyen? Ese es el gran problema. En la realidad, cuando se comentaba siempre sobre aumentar el presupuesto, Ollanta Humala
cuando era candidato proponía elevarlo a 8%. El problema era de recaudación tributaria. En la realidad el Perú es el país que menos recauda, a pesar de que hay ya no se sabe si hay un crecimiento económico, es el país que menos recauda. Al recaudar menos tiene poco para dedicar. Bolivia recauda de cada $100 o cada 100 monedas bolivianas que ingresa recauda 44 y fácilmente le destina 8, 9, 10. Argentina igual, recauda más de 60, pero Perú recaudamos 14. De cada $100 que ingresan, solo recaudamos $14, o en el caso de soles, 100 soles, 14. Le dedicamos 2.5, me parece, no más. Y ya subió a 50 céntimos, o sea, de 100 soles recaudamos 2 soles 50. Pero para esto tendríamos nosotros que elevar el nivel de recaudación, y eso se traduce a la alza de precios, a la alza de insumos, o sea, es algo natural en una recaudación. Pero la pregunta es, si no lo hacemos ahora, que vivimos un crecimiento económico, ¿cuándo hacerlo? Entonces, es también un tema, ¿no? La falta de recaudación. Yo creo que parte de una política tributaria comprensible también, porque vemos que las entidades recaudadoras, que puede ser una municipalidad, la SUNAT, ¿no? Se va contra el más pequeño. Son rigurosos contra el más pequeño, pero no contra los más grandes, claro. No contra los megaempresarios que obligan a la gente a sacar tarjetas y no le elevan el sueldo a sus trabajadores, en el caso de las empresas chilenas y el caso de Ripley que se mostró hace unos años. Entonces son empresas muy usureras, son empresas que no retribuyen, ¿no? Y nos ofrecen productos malos, y todavía son auspiciadores de programas que digamos basura, televisión basura. Miguel, ¿el APRA influye todavía entonces en la Universidad de Villarreal como hace 15, 10 años? El APRA influye porque tiene el poder de las autoridades. Las autoridades con militancia aprista obviamente van a influir enormemente. Nosotros podemos gritar, podemos marchar, todo lo que queramos, pero ¿quiénes son los que tienen la última palabra? Son las autoridades. Ahora, para ello las autoridades necesitan de un brazo estudiantil. Está el comando universitario aprista ahí presente. Ellos han perdido legitimidad. Claro ejemplo ha sido, y glorioso diría yo, el año pasado, el tema del conflicto la polémica por los 120 años de Mariátegui. Una organización... Pero una pelea, ¿no? Y una pelea pero fuerte. Fue una pelea innecesaria porque fue con permiso, tenían permiso, los encargados, los auspiciadores tenían el permiso hecho, tenían la fecha, estaban los ponentes, estaba el público, faltaba empezar. De pronto entraron estos matones, porque eso es lo que son, a arrancar la propaganda, a insultar a los asistentes, a no dejar ingresar a algunos ponentes, a agredir a otros ponentes. Los que fueron a pedirles explicaciones fueron agredidos también. Claro. Todos los asistentes, todos los que estuvimos asistentes fuimos tildados terroristas. Ese es un manejo muy, muy asqueroso por parte de ellos. Todo aquel que está en contra de su ideología, todo aquel que está en contra de su doctrina, es terrorista por ahí. Bobadef ha hecho algo. Sí, y de eso quiero dedicar la segunda parte del programa. Vamos a conversar un poco sobre qué es el APRA. Empezó marxista, inició un gobierno mal estructurado, revolucionario, aprendió y se vendió el neoliberalismo. Todo eso lo vamos a tocar en el segundo programa. Vamos a entrar a unos cortes comerciales y regresamos. No se despeguen. Va a ser la gran aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir Alberto, apoyarlo. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente.
Bien, seguimos con nuestro brillante invitado, estudiante de filosofía, Miguel Barrera Ibunza. Él pertenece a Javier Heró, como lo hemos presentado en el primer bloque. Miguel, de vuelta, bienvenido, buenas noches. Bueno. Miguel, estábamos conversando un poco sobre la influencia que todavía tenía el partido aprista. Me habías comentado de que en el reportaje que dio en América Televisión, cuando trataron de desvirtuar la intención de un homenaje a José Carlos Mariátegui, y la telaraña que siempre utilizan, ¿cierto?, de querer mezclar a un partido que los que estamos en las movidas sabemos que no existe, o que existió en algún momento, que hoy en día creo que ha evolucionado, que es peligroso, pero que no pertenece a los estudiantes que de alguna manera leen a Mariátegui, y es el Moadef. El Moadef siempre se ha utilizado por parte del gobierno porque inspira miedo, y el poder se alimenta del miedo. Había un filósofo que decía eso, ¿no? El poder se alimenta del miedo, es una simbiosis. ¿Qué pasó exactamente ese día? ¿Y cómo se utiliza este mecanismo de parte de la universidad de mezclar ahora el Moadef? ¿Y si son apristas o no? Ese día nos disponíamos muchos alumnos que reconocemos el gran aporte político y teórico del amado José Carlos Mariátegui. Es más, los compañeros de ciencias políticas saben bien que él es uno de los más grandes teóricos marxistas de nuestro continente. Ahí no podrán dejar mentir. Nos disponíamos a asistir. De pronto veíamos que un grupo de alumnos, o tal vez de no alumnos, empezaron a arrancar las propagandas, que era una gigantografía que no hacía daño a nadie, estaba ubicada en un buen lugar, no obstaculizaba el paso a nadie. De pronto empezamos a escuchar bullas, golpes, y la gente salió despavorida del lugar donde se iba a llevar a cabo el evento. Nos acercamos y empezaron a insultar a todo aquel que asistió. Un compañero nuestro, muy conocido, también parte de una organización que estaba detrás del auspicio de este evento, que era una conferencia por los 120 años del natalicio de José Carlos Mariátegui, salió agredido físicamente. Otro compañero de la misma manera. Es más, su caso de él es más risorio porque él estaba caminando. Vino un aprista, porque sí, él fue reconocido como aprista, y lo empezó a agredir de la nada, tan solo por haber organizado el evento. El resto de nosotros tuvimos que dispersar porque empezaron a llegar más señores que empezaron a agredir, y nos empezó a preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí se vive en realidad libertad? ¿Se vive democráticamente? No es así. No, y es curioso, Miguel, siempre utilizan, y claro, es cierto, ¿no?, lo que dices. Mariátegui fue un marxista muy importante en aquel entonces, cuando el marxismo todavía tenía su presencia, porque había una primera potencia mundial que era la Unión Soviética, y también tenía muchísimo dinero, digamos así, de influencia, muchísimo poder. En ese entonces se vio muchas revoluciones en el mundo, y también ganaban los procesos electorales democráticamente, como en el caso de Allende. Eran tiempos, y hay calles, colegios, universidades de nombre de José Carlos Mariátegui, barrios, asentamientos humanos, de todo, y es increíble de que se viva este tipo de represión, ¿no? Y hay que hacer ahí una diferencia, ¿no? A ver, vamos a ver, los apristas en la realidad, ¿qué son? ¿Qué especie de...? Y eso yo siempre me he preguntado, ¿eran marxistas? ¿Qué especie para ti podrían ser los apristas hoy en día? En un comienzo surgió como un movimiento pan-americano, movimiento a manera de frente único, es decir, que aglutinaba un montón de fuerzas con un fin en común. Era el antiimperialismo, uno de sus mayores postulados. Lastimosamente fue pasando los años y Aya de la Torre lo convirtió en partido, traicionando así el postulado de los frentes únicos. El frente único debe respetar la diversidad de ideas. Al hacerlo partido está sectarizando a la organización. Al hacerlo partido está centralizando el movimiento que se creía que iba a ser para toda América. Y así es como ocurrieron también, fundaron partidos de la misma tendencia en distintas partes del continente. ¿Surgió bajo los postulados del marxismo? Sí. ¿Por qué? Porque empezó a agarrar la dialéctica de Hegel. Marx toma el tema de la dialéctica de Hegel, el materialismo de Feuerbach, y lo mezcla en el materialismo dialéctico como método de estudio histórico. Pero Aya de la Torre dice el que fue más allá.
Dice que superó a Marx, vio otro camino, creó el espacio-tiempo histórico, que es una más de la cháchara que él utiliza para hacerse valer. El aprismo también surgió con un brazo fascista, un brazo armado, un brazo paramilitar. Caminaban con camisas negras por Lima. Ahí la Torre presidía esa... Camisa negra como en los tiempos de... Mussolini. Claro, y que lo imitó, pero con otro color, Hitler. Claro, camisas pardas era Hitler. Claro. Y surgió así. Luego empezaron a tener bastante acogida en el país por la coyuntura. Y claro, como todo partido, empezaron a trabajar desde las bases, eso sí se reconoce, la propia vieja escuela. Poco a poco fue mutando por los intereses personalísimos de sus cabezas. Eso es cierto, y cuando se dice mutar no está mal explicado, porque tuve solamente una vez la oportunidad cuando fui a recoger un libro en la Universidad de La Esperona. Yo no estudio ahí, pero iba a encontrarme con una persona ahí, y en las salas peruanas también hay una presencia fuerte de los apristas, digamos algo así. Y la cosa es que vi su banner y estaban justo haciendo su reunión y había Gandhi, Marx, estaba un papa desconocido que debe ser un pío número algo, otro pío número algo, estaba Juan Pablo II, estaba ¿qué te digo? Estaba Engels, estaba todos, o sea, era una mezcla de todo. Y creo que es curioso, o sea, ¿cómo puedes tú creer en el materialismo dialéctico? ¿Cómo puedes tú creer en todas estas cosas? Y o sea, lo que yo voy es de que simplemente ellos agarran y pum, lo pegan, ¿cierto? O sea, se acomodan, es algo comodín, ¿no? Meter a Gandhi con no sé, con Marx, Jesús, también creo que estaba ahí Jesús, la Virgen María, todo, o sea, es un cuadrado, era un banner así un poco cuadrado con todas las fotos que te puedes imaginar. Entonces es curioso que ¿no? Y cuando uno analiza el primer gobierno de Alan García y se va frente al Fondo Monetario Internacional, hace expropiaciones por todo lado, y en el segundo gobierno, ¿qué pasó? ¿No? O sea, y es un partido que ha perdido pues principios, pero al menos lo que es ¿cómo es su ideología? Por una unidad indioamericana tiene algo de presencia todavía en este país, aunque muchos dicen que no. ¿Tú crees que el APRA sobrevive en los próximos 10 años? El APRA va a sobrevivir siempre y cuando tenga el poder del Estado. Tenemos 4 congresistas apristas, quienes son los que dominan pues el Congreso, porque son políticos. El resto son politiqueros. Eso es cierto. El resto son simples payasos que están ahí, que se dejan dominar y ven claro. Intereses económicos. Lastimosamente, no hay otro bloque político que les haga frente, y en medio de las contradicciones, tal vez que surja, ¿no?, algo positivo en nuestro Congreso. Pero, volviendo a lo anterior, uno puede tener una variedad de ideologías metidas en una doctrina, mezclarlas y sacar un postulado, pero siempre y cuando siendo consecuentes con lo que se dice. Ahí la Torre traicionó a sus mismos militantes al hacer la alianza con Odría. Traicionó a Alan García a sus militantes cuando empezó a aliarse con las transnacionales, cuando cuando huyó del país. Ahí es una gran traición. Bien, me informa este director de que vamos a entrar a otro espacio, ¿cierto? Bien, entonces vamos a seguir con esta conversación. Me parece que es la primera que tenemos en Sin Temor a Decirlo, conversando ya de temas un poco más técnicos, y estoy muy contento hoy día porque es la primera vez que tenemos a un invitado tan inteligente como tú, Miguel. Gracias. Regresamos en el siguiente bloque.
aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir Alberto, apoyar. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Bien, bienvenidos nuevamente. Estamos ya en el último capítulo de este programa. Esta noche a quien tenemos a Miguel Barrera Ingunza, estudiante por la Universidad Villarreal, Facultad de Humanidades, carrera de Filosofía. Miguel, bienvenido otra vez. Otra vez, igualmente. Bien. Miguel, cuéntanos un poco sobre ti, este bloque. La gente siempre luego me pregunta que aparte de la actividad política, ¿qué te dedicas? ¿Música? ¿Algún tipo de arte? Bueno, ya con temas mucho más personales, la actividad política absorbe mucho tiempo de la persona que la realiza. Tenemos también que tener en cuenta que no hay muchos espacios, ¿no?, en los cuales uno se puede desarrollar. Estudio en Villarreal, estudio filosofía, también tengo miras a estudiar Derecho en San Marcos. Hay otras actividades culturales, ¿no?, como pintura, talleres de música, que son proyectos junto con mis compañeros que queremos realizar. Y más allá, bueno, giraría todo en torno a eso. Como María Marco Aurelio de Negri, mi vida no importa, ponme algo más interesante. Bien, Miguel, hablando un poco sobre coyuntura, ¿qué te pareció este gobierno que está pasando? Este gobierno disque nacionalista, un gobierno que nos prometió, vamos a recordar un poco, la economía nacional de mercado, no la economía libre de mercado, sino la economía nacional de mercado, o sea, una idea de nacionalización. Félix Jiménez presentaba sus 7 principios, un economista de talla, pero que lamentablemente no llegó ni al primer año de gobierno, nunca tuvo un cargo público, no le dieron su espacio. Prometió vender la hoja de coca, prometió renegociar los contratos mineros, y bueno, en la realidad sí se renegoció, pero se renegoció por 4 millones de dólares, 8 millones, no me parece que esa cifra no pasa, y en la realidad era 10.000 millones y algo más. Entonces fue una promesa inconclusa. Prometió el cambio de constitución política del Perú, prometió, bueno, en realidad ahí sí hay un quiebre, ¿no?, entre lo que se prometió en primera cuando era con su hermano, que prometía cuando eran el etnocacerismo, cuando no escuchábamos esa palabra nacionalismo, que era una idea novedosa, y el etnocacerismo era pues darle un mayor derecho al natural del lugar, la etnia, ¿cierto? Y usa como a su papá, que siempre lo critica. Entonces son esas promesas que en la realidad no se cumplieron. Nos marearon un poco con la hoja de ruta, que era una hoja sencilla que prometía la viabilidad de gobernabilidad. Creo que no hice algo más importante que eso. ¿Qué te pareció este gobierno al final? Que ya está acabando, ¿no? Falta un añito, menos de un año. Como toda aquella persona que tiene 2 dedos de frente, la gran traición. Ollanta Humala llegó al poder con un discurso progresista, llegó al poder con un apoyo popular importante. Lastimosamente ese apoyo no fue retribuido con trabajo digno. ¿A qué me refiero? Teniendo la mayoría en el Congreso, pudo haber hecho mucho más de lo que hizo, de lo poco que hizo. Pudo haberle hecho frente a los empresarios, cosa que no le dio la gana de hacerlo. Pudo haber hecho más por la educación, no aceptar los paquetazos, que son recomendaciones, todo el mundo sabe, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para adecuar a las universidades a los estándares globalizados, sin tener en cuenta también las realidades y las coyunturas particulares de cada país. Ollanta Humala se ve encerrado, ¿no?, por disidentes por todos lados, conflictos internos al nivel de su partido. Ahora la prensa bombardea a su esposa, ¿no?, la señora Nadine Heredia, con que se ha comprado tal cosa, que tiene cuentas bancarias por doquier. Es decir, Ollanta Humala va a terminar en el olvido de los grandes presidentes, porque no lo fue tampoco, pudo haberlo sido en un momento,
y va a terminar en la lista de los grandes perdedores y los grandes traidores de la historia del Perú. Lo que yo me recuerdo, Miguel, era del Partido Nacionalista cuando empezó, aquellos tiempos del 2007, cuando era una bancada no tan grande, pero mediana, se diría. Ollanta no era una figura en ese entonces para el Partido Nacionalista. Y yo me acuerdo muy bien cuando en verdad la verdad nacionalistas salían con sus pancartas en plena sesión del Congreso y decían no a la exportación del gas de Camisea, no a los proyectos mineros, no a esto, y tenían fundamentos algo racionales. En ese entonces, cuando Alan García quería exportar el gas de Camisea a la escala que él quería exportar, la bancada nacionalista fue una de las que presidió eso y dijo que no, y la razón era que para el 2040 y tanto íbamos a necesitar mucha energía y que el mundo se está acabando el petróleo y el aprismo al final logró su cometido y se quedaron hasta las 3 de la mañana en el Congreso firmándose el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Un tratado que seguro lo vamos a tocar una de estas noches, pero que acepte ser de nuevo mi invitado para tocar este tema. Pero ese era el Partido Nacionalista. ¿Tú crees que de ese Partido Nacionalista al actual, que a muchos años, incluso, y hay que reconocer, una de las instituciones que se arraigaron muchísimo en lo que es juventudes del Partido Nacionalista fue la CENAJU? Oye, o sea, la Secretaría Nacional de Juventudes, muchísimos chicos, cuando yo viajé al Congreso de Juventudes de Cucho, muchos jóvenes del Partido Nacionalista trabajaban en la CENAJU, y lo curioso era de que muchos chicos de ellos, fieles a sus principios, de verdad nacionalistas, se retiraron de su trabajo y se retiraron del partido, y ahora incluso creo que hay unos quiebres dentro del partido quienes verdad son nacionalistas y que incluso tienen una fundamentación muy buena sobre Arguedas, hacen trabajos de organizaciones sociales muy importantes. Me podría decir que son una izquierda no radical, ¿no? Pero es una izquierda importante. Pero hoy en día del Partido Nacionalista ya no sé qué es, o al menos no sé, seguro esto lo sabríamos un politólogo. ¿Hacia dónde se va y cuál es su futuro del Partido Nacionalista? El Partido Nacionalista no es de izquierda, hay que aclarar ahí. Pudo haber nacido como un frente progresista tal vez, pero no de izquierda. Ellos tomaron postulados de muchos lados, obviamente, y era lo natural. En la primera postulación de Ollanta, con la famosa hoja de ruta, se veía qué cosa era el Partido Nacionalista. Era una opción alternativa a lo que siempre hemos estado acostumbrados a vivir, ¿no? Gobiernos de derecha, gobiernos que tienen discursos progresistas pero terminan siendo de derecha, capitalistas salvajes. Fujimori es uno de ellos, dictador. Pero hoy en día el Partido Nacionalista se ha convertido en una olla de oportunistas, una olla de politiqueros que lo único que ven es un espacio, o vieron en el Partido Nacionalista un espacio para garantizar sus intereses. Lastimosamente, ocurrió lo que ocurre siempre en política: cuando eres oposición, te acomoda siempre a la coyuntura, te acomoda siempre a lo que la mayoría de gente cree por verdad y apoyas. El tema que tú decías en el gobierno de Alan García, cuando el nacionalismo era oposición, ahí nos damos cuenta que el nacionalismo en esa época lo único que hacía era acomodarse para ganar adeptos, acomodarse para decir somos otra alternativa, nosotros sí somos consecuentes, nosotros sí trabajamos por el país, mira el nacionalismo, ellos están vendiendo. Obviamente tenían razón, pero cuando llegaron al poder, cuando llegaron para demostrar, se supone, que sus postulados eran viables, que iban a trabajar, que iban a ser consecuentes con lo que decían, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran igualitos que los gobiernos anteriores. Eran tan solo una parte más de lo que conocemos como mediocridad política y corrupción organizada. Claro, y el tema que te mencionaba de la izquierda es cierto. Yo no tengo una formación integral en ciencias políticas, pero nacionalizar es como sentirse orgulloso de una identificación republicana, en este caso la peruana. Una república que hoy en día no funciona del todo bien, una república que no garantiza los seguros sociales, no garantiza los servicios básicos, una república que como parte de sus funciones lo está privatizando todo porque no puede, porque hay corrupción, entonces está podrido. Y hoy en día muchos países se quieren independizar de sus repúblicas. Tenemos el caso de Cataluña, pasó eso en Zaire, que hoy día es República de Congo. No se quieren independizar porque en la realidad un Estado conglomera varias naciones, y las naciones son el conjunto de personas que están vinculadas por
etnia, cultura, tradición, comida, ¿cierto? Pero hoy en día en este Estado peruano hay un montón de naciones que podrían ser fácilmente estados y en conclusión países, ¿cierto? Esa es la conclusión y hay muchos que no están de acuerdo. Tenemos en el sector minero naciones que comparten una finalidad y que no quieren minería al costado de su casa, que no quieren que lo que pasó en época de Fujimori, que fue el derrame de mercurio en el pueblo de Choropampa, suceda de nuevo, y que es la misma empresa que hoy en día quería que vaya a Conga. No quieren, no hay confianza, quieren que cambie el modelo económico, porque en la realidad ni siquiera está descentralizada la economía, todo se va a Lima y todo se desaparece en Lima. Entonces, cuando Ollanta postuló para la presidencia, me acuerdo claramente de que hizo una alianza con la izquierda, porque era Keiko, el fujimorismo representado en Keiko o Ollanta, y la izquierda lo apoyó. Entonces, a eso yo iba. Claro, el nacionalismo llegó a las grandes elecciones con un discurso de izquierda, un discurso potente, un discurso pro pueblo, se puede decir. Eso fue utilizado por la derecha cuando postulaba contra Alan García para decir que no, que el Sendero Luminoso está detrás de ello. Siempre es la cháchara barata de la derecha, decir, echarle la culpa o tildar o pintar de algún color a algún candidato que no venga con su doctrina. En el caso más actual, el nacionalismo ha terminado por cumplir lo que ya muchos analistas venían diciendo desde antes, desde que rompió con la izquierda o desde que expulsó a la izquierda que lo llevó al poder. Militantes de izquierda que hicieron su trabajo de prensa y propaganda, militantes de izquierda que movieron las bases para que el nacionalismo, para que Ollanta esté sentado en el sillón presidencial. Eso es cierto. Me consta, en el año de las elecciones presidenciales había muchísimos chicos de varios partidos, como el Partido Socialista, el Partido Comunista y diferentes bloques que estaban ahí, ¿cierto? Eso era muy importante. Ok, vamos a entrar en una pequeña pausa y regresamos en el siguiente bloque. ¿Qué pasó? aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir Alberto, apoyar. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Yo quiero pedir disculpas al público, hemos tenido unos problemas técnicos, pero ya estamos de regreso. Acuérdense de que el video sobre estamos conversando un poco sobre la vía real, la democracia en la vía real. Voy a dejar el link de acá abajo sobre lo que pasó en la vía real, este reportaje que hubo acerca de lo que pasó el año pasado, me parece, ¿no? Para entender un poco lo que nuestro invitado ya nos está explicando. Regresamos en la parte final ya y te doy de nuevo la bienvenida, Miguel. Realmente igual. Entonces estábamos conversando acerca sobre si el nacionalismo ya como opción iba a ser viable acá unos años. Me decías que según tú ya como partido va a empezar a decrecer. El nacionalismo se está consumiendo a sí mismo por sus propias contradicciones, por sus propias traiciones, por su falta de doctrina. Aquellas personas que creyeron en esta opción salieron
salieron al darse cuenta que era solamente una olla de grillos pintada de nacionalismo, pintada de pro-inca, pintada de verbo progresista. Se metieron personas que vieron sus intereses por sobre los del colectivo, cosa que es una traición a sí mismos y a la nación. Y así va a terminar el nacionalismo. El nacionalismo no tiene nada más que hacer. Lo único que debe hacer es cuidar las pocas bases que les quedan, pocas bases fieles. El tema ahora para las elecciones del próximo año, si no tenemos una izquierda unida, no tenemos un bloque alternativo, el panorama es... Pero no hay, Miguel. Terrible. Tenemos a Humberto Lay, que es un cristiano radical, porque acaba de decir, y lo comento, salió en su Twitter y en un medio de comunicación, que estaría a favor de la pena de muerte para combatir la delincuencia. O sea, no es contra los violadores, no tiene nada que ver con, contra traición a la patria, tiene que ver con la delincuencia. O sea, no sé cómo se regularía eso, pero saltó a las noticias Humberto Lay estos días. Tenemos a Alejandro Toledo, que su único delito tal vez sea tener una suegra que le movió el piso, que va a ser una cruz que va a seguro cargar ahora en la campaña electoral. Tenemos a un Alan García que no crece, pero que está ahí con su porcentaje. No sabemos quién puede votar por él. Tenemos a Keiko Fujimori, que le están sacando el tema de que si trabajó o no trabajó, si trabaja o no trabaja, quién le pagó los estudios, clásicos argumentos que son usados en contra del Fujimorismo. Keiko se conoce como que nunca habla sobre sus propuestas de economía, no habla sobre sus regulaciones legales. Ella siempre se centra en lo que nosotros hicimos en la época del Fujimorismo. Eso es su discurso base, ¿no? Y a partir de ahí ya meten un poco más de floro, como diríamos. ¿Izquierda por dónde, Miguel? En esta, hasta ahora, hasta hoy día de hoy, como listado de candidatos. Si no tenemos, repito, la unidad de los bloques que se están formando, que son de izquierdas, unos progresistas, no tenemos un panorama favorable de miras a las elecciones y posteriormente con la elección del nuevo partido o agrupación gobernante. Si bien el Congreso es el que toma las decisiones en el país, en el fondo, es importante también recalcar que el presidente es la cara visible del país. Ello debe centrarse también en un candidato carismático, en un candidato que tenga una posición política muy clara, que sea pro pueblo, que sea pro nación, que vea los intereses del colectivo por encima de todo. Nosotros, por parte del colectivo Javier Heró, también nos hemos manifestado en reiteradas veces, tal vez no en las redes sociales porque ese es un tema que recién estamos manejando, pero sí en algunas reuniones con algunos compañeros, que avisoramos un panorama, así como muchos, ¿no? Avisoran un panorama terrible, repito, si es que no se logra la unidad. Así invocamos, por favor, a los que presiden estas organizaciones a que dejen sus diferencias de lado y nos den al pueblo, nos den a la nación una opción para combatir a la derecha. La derecha no tiene ningún problema, ningún reparo en repartirse el Estado. La derecha siempre ha demostrado que uniéndose y repartiéndose la torta siempre triunfa y siempre mantiene el status quo, ¿no? Miguel, es conocido de que cada presidencia, deja siempre un ministerio, se asegura con un ministerio. La PRIM se ha quedado con el salud, a pesar de sus sindicatos están metidos ahí, está en la vida real y seguro estará en otras entidades del Estado, porque cuando son gobiernos tienen el poder, meten ahí a su gente, ¿no? Hacen sus contrataciones y esa gente se queda ahí. ¿Tú con qué ministerio crees que esté apuntando el Partido Nacionalista? ¿Ministerio de Ambiente, Economía o qué institución pública en concreto, ¿no? O sea, un hospital. ¿Dónde crees que, porque para que se blinde o para que siga sobreviviendo como partido, como tú dices, ¿no? El aprismo, por ejemplo, está en la vía real mientras que tienen el poder, mientras que siguen ingresando alumnos por los exámenes fraudulentos, ¿no? Que pagan uno para que dé otro, para que hagan su falsa identidad. Mientras que esté la corrupción, mientras que estén los partidos políticos, ¿con qué ministerio tú crees que se esté quedando el Partido Nacionalista? Bueno, el Partido Nacionalista puede quedarse con cualquier ministerio que pueda mantener, cosa que es muy difícil, la coyuntura política en la cual está viviendo.
ya perdió la presidencia del Congreso, ha perdido también el apoyo de unos políticos respetables tal vez en su momento, se está quedando solo. El nacionalismo puede agarrar, como les digo, cualquier ministerio. El punto es que mantenga la legitimidad, la legalidad dentro del país. Claro. Es muy difícil que ahora genere nuevas bases, aunque bueno, nunca faltan aquellos, ¿no?, que bueno, ven con buenos ojos o siguen creyendo, tienen esperanzas de cambio. Pero tú dijiste algo que no es tanto cierto, ¿no? Los apristas tienen presencia en Villarreal, así como tienen presencia en otras universidades, pero no son dueños de Villarreal. Villarreal son los alumnos en su gran porcentaje. Villarreal es una universidad que se ha levantado a sí misma porque los estudiantes tienen ese cariño a la institución. Hay conflictos políticos, sí, pero los apristas han sido derrotados en legitimidad. Las bases manifiestan su rechazo. Si hacemos una encuesta, los apristas salen derrotados ahí. Por eso es que crean frentes y no se lanzan como Comando Universitario Aprista en las elecciones. Crean Siglo XXI, crean UNACE, crean organizaciones que dicen a los cachimbos, dicen a los alumnos que les van a dar trabajo cuando ingresen si es que les ayudan en sus... Igual que Acuña, claro. platita como cancha. O sea, y eso se sabe que es mentira, porque claro, uno no puede de antemano decir quién va a trabajar o quién no va a trabajar. Bien, Miguel, ha sido un gusto tenerte esta noche. La pregunta final, solo con la respuesta, si las elecciones fueran mañana, ¿por qué votarías? Por el Frente de Izquierda. Caballero. Bien, este ha sido un programa más de Sin Temor a Decirlo. Pido disculpas por las fallas técnicas que tal vez hayan pasado durante este programa. Y nos vemos el próximo jueves, de nuevo 7 a 8, con otro invitado. Me parece que vamos a traer a un integrante de Restauración Nacional, porque me importa mucho tener a uno de ellos también. Este ha sido un programa más. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves.